Pues muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablar sobre el acero y la certificación, las certificaciones de edificación sustentable. Ya me presentaron, pero bueno, por ahí la arquitecta Milena Romero. Y pues vamos a entrar un poco a entender cómo nacen en general las certificaciones de sustentabilidad. Voy a hablar en particular de 3 certificaciones que son como las que tienen más alto el estándar y que aparte pues sí se pueden aplicar en México, que es LEED Well Living Building Challenge. Y después vamos a ver cómo se fusiona esta parte de todo lo que es el acero y la sustentabilidad como para entender en esta parte. Entonces, para hablar como de los temas de las certificaciones de sustentabilidad, pues hay una cosa muy importante y ahorita en temas de, por ejemplo, para la certificación LEED es muy importante entender toda la parte del ciclo de vida del edificio. Porque, y aparte también una de las cosas cuando hablamos de sustentabilidad y de proyectos o de esta parte de la fusión con la arquitectura, es darnos cuenta que no nada más es el impacto ambiental que tienen los edificios, por ejemplo, en operación o en el momento en que construimos, sino ya pensar en el edificio como tal durante todo su ciclo de vida, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto ambiental desde cómo llegan los materiales, cómo extraemos los materiales para la construcción, cómo están llegando, más cómo vamos a construirlo, bueno, cómo se fabrican estos materiales, cómo llegan al lugar, cómo los metemos a la obra, cómo la construcción, eventualmente cómo se mantienen, ¿no? Si hay remodelaciones y eventualmente cuál va a ser el fin de la vida. ¿No? Entonces, muchas de las cosas en cuestiones de sustentabilidad, pues va a ser muy importante entender que los edificios, pues vamos a tener todo este impacto. ¿Y cuál va a ser el impacto? Porque realmente cuando hablamos de también esta parte de que, bueno, pues tenemos como toda esta parte de contaminación, todo esto decimos, pues son las fábricas, ¿no? Y dejamos de un lado de ver los edificios y los edificios sí tienen un impacto ambiental en estos términos. Mundialmente son responsables del 14% del consumo del agua, el 30% de generación de residuos, el 40% en uso de materiales vírgenes, el 38% de emisiones de CO2, de un 24 a un 50% del uso de energía y un 72% en un consumo de electricidad. Como pueden ver, o sea, aunque muchas veces volteamos a ver otras industrias, otros, ¿no? Que tienen como este impacto, también los edificios, ¿no? Estos son datos muy puntuales que ha registrado la Environmental Protection Agency en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Por ahí de los años 90, pues empieza ya a haber una preocupación mayor sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, ya la gente empieza a decir, oye, ¿qué está pasando con el medio ambiente? Pues, por ejemplo, yo siempre digo, pues de repente pensamos, no, oye, pues había un lago por aquí, o pasaba un río, ya no pasa el río, o el río está contaminado, oye, pues aquí había un bosque, ya no está el bosque, o sea, ya nos empezamos a dar cuenta de cuál era el deterioro. Entonces, empiezan a nacer como un poquito estas certificaciones. ¿Cuál es la finalidad en general de las certificaciones que empiezan a aparecer? Nos podemos estar esperando y sentarnos aquí muy a gusto y decir, bueno, que el gobierno se encargue y que las normativas lleguen y que llegue ellos y me obliguen, ¿no? Si nos quedamos esperando, digamos, pues la verdad es que nos va a tomar el tiempo y va a llegar un tema de urgencia. Entonces, hay unas certificaciones que empiezan a nacer tanto en Canadá como en Europa, como en esta mira de decir, bueno, no nos vamos a quedar esperando a que los gobiernos de todos los países se pongan las pilas y nos pidan cosas, sino cómo podemos impulsar a que la industria empiece a evolucionar y a cambiar. Entonces, es por eso que está BREEAM, ¿no? Que nace más que nada por Inglaterra, que ellos tienen un enfoque muy fuerte en esta parte que les comentaba del análisis de ciclo de vida, como entender el ciclo de vida del edificio, que va a ser muy importante. Green Globes en Canadá. Y de las personas, lo más fuerte y lo que nos llega a nosotros mucho va a ser el tema con el US Green Building Council, que es el Consejo de Edificios Verdes en Estados Unidos. Y ellos, por ejemplo, me gusta mucho en esta idea donde, pues, siempre cuando hablamos del medio ambiente o la sustentabilidad,
que también una de las cosas que me gustaría como que quedara como muy claro cuando estoy hablando de sustentabilidad, que no nada más es en temas de medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad también es súper importante entender la parte en donde tengo el medio ambiente, tengo la parte económica y la parte social. O sea, yo nunca voy a poder hablar de sustentabilidad si yo no tengo estos tres ejes, ¿no? Balanceados, digamos, ¿no? Porque a veces decimos, ay, cuida el medio ambiente, pero pues económicamente no es viable o socialmente estamos teniendo un impacto. Entonces, recordemos esta parte. Entonces, bueno, como les decía, muchas veces cuando decíamos ahí el que estaba cuidando el medio ambiente, pues había esta línea del hippie, ¿no? Que estaba en contra de las corporaciones. Las grandes corporaciones están acabando con el mundo, ¿no? Y entonces las grandes corporaciones pues estaban en contra como de esos, digamos, hippies, ¿no? O sea, como, oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No? Estamos en contra de, y eran como esta pleito. Entonces, la gente del US Green Dealing Council, cuando, bueno, empiezan a ver de formar este consejo en Estados Unidos, se juntan de varios lugares y deciden cómo van a unir estos dos. Porque las grandes corporaciones son quienes tienen mucha la forma de hacer estos cambios, ¿no? El poder de poder, o sea, pueden hacer estos cambios, pueden ir hacia una línea mucho más sustentable, ¿no? Tienen los recursos para hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que no se esté pleito? Entonces, uno de los fundadores, que fue el CEO del US Green Dealing Council por muchos años, que es Rick Fedrizzi, lo que hace, por ejemplo, él se da cuenta, él trabajaba en temas de mercadotecnia para una compañía que hacía sistemas de aire, de ventilación de aire acondicionado. Y entonces él, como mercadólogo, se empieza a dar cuenta que para motivar a su equipo de innovación, les hacía como competir en cierta forma por estrellitas, ¿no? Tenías estrellita de, no, pues este ahorra más energía, este tiene ahorros en materiales, esto tiene materiales recuperados. O sea, empezó a ver que eso hacía que el equipo de innovación quisiera estar mejorando, como esa estrellita hacía que quisieran mejorar. Entonces ellos arman el US Green Building Council y dentro de ellos realizan lo que es la certificación LEED. La certificación LEED ahorita la vamos a ver un poquito de fondo. Mucho con esta parte en donde entusiasme a como estas grandes corporaciones a hacer cambios en sus proyectos, en cómo construyen, cómo mantienen, o sea, toda esta parte, pues los edificios. Entonces, pues fue una forma de ir motivando y como les decía, mucho de esto es no esperarnos a que llegue, ¿no? Y nos obliguen, ¿no? A realizar este tipo de cosas. Y entonces voy a tocar estas tres que les había dicho de certificaciones. La primera es la de LEED. La siguiente es WELL, que habla mucho de bienestar, que bueno, aunque no, o sea, hay una relación fuerte con materiales, ahorita yo creo que es una de las certificaciones como muy importantes de entender porque habla como de esta parte de la salud y el bienestar y como la situación que estamos viviendo hoy en día, pues nos hace mucho más clic que antes, lamentablemente, porque pues, debería ser una preocupación siempre. Y Living Building Challenge, estas tres hay en proyectos en México, son bastante estrictas, ¿no? Yo creo que la más estricta es Living Building Challenge, pero bueno, tiene cosas como muy buenas y que pues fomentan, ¿no? El ir cambiando, transformando el mercado. Entonces, la primera que voy a hablar es LEED. Esta ya realmente hay bastantes proyectos en México, está en más de 190 países, ¿no? Entonces, realmente es una certificación a nivel internacional. Sus siglas de LEED son Leadership in Energy and Environmental Design, en español Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, ¿no? Siempre marcando esta parte de liderazgo, me gusta esta parte, ¿no? Ser líderes en lo que estamos realizando, ¿no? Y que estemos cambiando. Entonces, una de las cosas, y que venía diciéndoles, el LEED al final del día, y bueno, Living Building Challenge está más cerca de ser realmente sustentable. Yo creo que ahí le falta un poco más el eje económico. Todas están buscando esta parte, pero lo que me encanta de LEED es busca la transformación en el mercado. ¿Y cómo ha buscado esta transformación en el mercado? Es ir poniendo como estos requisitos, estos requerimientos
poco a poco, ¿no? El día de hoy, si yo les digo, oigan, vayan de la A a la Z, pues nos va a costar mucho trabajo y probablemente llegues de la A a la B, o ya mejor digas, ¿sabes qué? No voy a hacer el esfuerzo, no voy a poder llegar, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen es, ve de A a la B, ¿no? Ya que estás en la B, ya lograste ese paso, vamos al siguiente. Entonces lo que han hecho es ir cambiando las versiones de lead y entonces va subiendo un poquito la industria, ¿no? Para que también sea esta parte compatible mucho con el tema de tecnologías y un tema también económico, ¿no? Como les decía, pensemos que hace años pensar en paneles fotovoltaicos en una vivienda unifamiliar era impensable. Hoy en día ya cada vez hay más viviendas unifamiliares con paneles fotovoltaicos, ¿no? Cada vez son más accesibles, digamos, en cierta forma, y eso es poco a poco. Entonces, como les decía, una de las cosas es esta parte de la transformación del mercado que me encanta, porque es ir poco a poco. Entonces, digamos, cuando yo empecé a ejercer en Lead, estaban muy mezcladas todavía la versión 2.2 con una versión 2009. Todavía estaba como, apenas estaban certificando los proyectos ya en versión 2009. Seguimos certificando versiones 2009. Y hace unos años nace la versión 4. Y como les decía, yo me di cuenta de esta parte de la transformación en el mercado porque ya estábamos llegando a niveles de certificaciones altos, ya la gente estaba más capacitada o más familiarizada. Y entonces ellos mismos están viendo y dicen, oye, ya los proyectos están llegando a altos niveles, vamos a cambiar, vamos a subir el estándar. Y es cuando pues nace la siguiente versión 4, que es la vigente. Siguen viendo, ahorita hay como una parte de versión 4.1, que es muy similar a la 4, pero es lo que van cambiando para que entonces van motivando y jalando a la industria a cambiar, ¿no? ¿Qué busca? Y una de las, digamos, tiene unos objetivos LEED y su primer objetivo principal es reducir la contribución que tenemos al cambio climático. Por eso va a ser muchísimo énfasis en un tema del consumo de energía en los edificios. También repensar esta parte, como les decía, del ciclo de vida, también de los materiales de la construcción, cuál es el ciclo de vida de estos materiales de la construcción, porque sí tenemos este consumo de energía operacional, digamos, en los edificios, pero siempre hay esta energía incorporada que le llamamos a los materiales, o sea, lo que nos gastamos de energía durante toda la parte desde su extracción de materia prima, fabricación, transporte y toda esta parte. Y como les decía, otra cosa muy importante con LEED es que es esta parte internacional, es una verificación por un tercero, y que esto con toda la certificación que les hablo va muy de la mano con esta verificación por un tercero, porque muchas veces pensamos en, perfecto, ¿no? Ya yo digo, mi edificio es verde, ¿no? Mi edificio es súper sustentable. ¿Y quién lo dice, no? Siempre el que alguien más diga, no, mira, aquí sí hay un aval, alguien más lo verificó, es en efecto. Y como les venía diciendo con el ciclo de vida, pensar en esta parte de que el edificio es un sistema como tal, ¿no? Porque muchas veces llegan y me dicen, oye, pues es que mi edificio es verde, ¿no? Pues, ¿y por qué, no? No, pues tengo una planta de tratamiento de agua. Pues muy bueno, qué bueno que tengas una planta de tratamiento de agua, pero, por ejemplo, hay cosas que luego no piensan, ponemos una planta de tratamiento de agua. Pues sí, pero desde antes hay que reducir nuestro consumo de agua, poniendo muebles de baño eficientes, o sea, como toda esta parte, y entonces primero reduzco mi consumo de agua para luego tener una planta de tratamiento. Primero reduzco mi consumo de energía antes de pensar, por ejemplo, en energías renovables. O sea, sí pensar que es como un todo, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos, tanto LEED ¿no? Como pensar en esta parte como un sistema y, como les decía, verificado por un tercero. Entonces, LEED lo que tiene, LEED tiene unas cosas que se llaman prerequisitos y créditos. Los prerequisitos son obligatorios porque alguna vez, pues estos dan puntos, ¿no? Entonces, no sé si gente que esté familiarizada con LEED luego me dice, pues eso te da puntitos, y LEED es puntitos, y solamente acumulas puntitos. En LEED hay unas cosas que son obligatorias, que tenemos que cumplir, ¿no? Como temas de ahorro en agua, ahorro de energía, un buen plan de erosión y sedimentación en obra, la separación de residuos durante la operación y también en la construcción, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, aquí tenemos unas categorías
Diseño integrativo más que nada es un tema de, no es una categoría, es una cosa que tenemos ahí un poquito fuera, que es un crédito, pero es fomentar como siempre este proceso integrativo que vamos a tener, ¿no? Tenemos sitios sustentables, que en esta parte lo que queremos es reducir el impacto ambiental que vamos a tener al sitio donde vamos a construir y a nuestro ecosistema, eficiencia en agua, consumo del agua en el exterior, en el interior, en energía y en agua, toda esta importancia de estar midiendo, ¿no?, los consumos, energía y atmósfera con todo un tema de la eficiencia energética va a ser súper importante, el comisionamiento, que es una parte de verificación de las ingenierías que nos va a ayudar como en esto, con la parte de eficiencia energética, en esto, de parte que les decía, en tener siempre el edificio como un sistema, ¿no? Si no puedes una buena envolvente, por más buen sistema de ventilación que tengas, vas a tener un consumo de energía alto, ¿no? Materiales y recursos, que es súper importante en temas, por ejemplo, ahorita que entremos como al acero, como entender cómo, de dónde provienen los materiales, qué tenemos de información, la transparencia, que nos informen de dónde provienen los materiales, sus impactos ambientales, sus impactos a la salud, ¿no? La separación de residuos obviamente viene aquí. Calidad del ambiente interior, pues esta importancia de la calidad de lo que estamos respirando en los interiores, más que nada desde pues los materiales que instalamos, la ventilación, si tenemos renovación de aire, que bueno, como les decía, hoy en día creo que eso ya lo empezamos a comprender un poco la importancia, por ejemplo, de la renovación de aire, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo del coronavirus, pues sí, ya la gente empieza como a revisarlo, ¿no? Que pues siempre hemos dicho esta importancia. Ubicación y transporte, pues donde está el lugar es muchísimo mejor que estés cerca, donde puedas caminar, transporte público eficiente. Innovación y diseño siempre dejan un poquito abierto para que si hay, como dice, propuestas que no estén dentro de la certificación. Y prioridad regional, generalmente el LEED marca algunas cosas que son prioridad regional, ¿no? Por ejemplo, la ubicación la pone mucho con prioridad regional en la Ciudad de México. En Oaxaca probablemente sea el consumo de agua, ¿no? O de energía, ¿no? Entonces va marcando dependiendo, ¿no?, la región donde estemos de México. Y entonces lo que hace LEED, y eso pues fue poco a poco también evolucionando, tiene diferentes sistemas de evaluación. Estos también luego se dividen en otros. Tenemos diseño y construcción de edificios, diseño y construcción de interiores, ¿no? Estos ven, pues obviamente, estos te van a certificar cómo es el diseño y la construcción, y es una expectativa a operación, ¿no? O sea, ellos están avalando diseño y construcción, después, pues, esperamos, se deja todo, obviamente, para que la operación, pues, sea la mucho más satisfactoria posible, pero obviamente es una expectativa a una operación. Estos en LEED también empiezan a haber variaciones dentro de estos sistemas de evaluación. ¿Por qué? ¿No? Cuando vemos diseño y construcción de edificios, imagínense, no es lo mismo construir un edificio de oficinas, ¿no?, que voy a rentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se llama Core and Shell, ¿no? Entonces, nada más ves la parte de la envolvente y áreas comunes. No es lo mismo un hospital va a estar trabajando 24 horas y tal vez en secciones, ¿no? Tal vez si tiene un área de consultorios o así, pues esa no trabaja 24 horas, pues si tengo urgencias, tengo algunos quirófanos, tengo terapia intensiva, no sé, cambia un poco y también cambia esta parte de, pues la gente va a los hospitales a mejorar, ¿no? No a enfermarse, entonces también va cambiando. Igual en interiores también pues es muy diferente hacer unas oficinas dentro de un edificio, hacer por ejemplo una tienda dentro de un centro comercial. Entonces empiezan a haber variaciones. Operación y mantenimiento ya va a ver qué está pasando con el edificio, cuál va a ser su impacto desde la gente, cómo se traslada, cómo limpiamos los espacios, ¿no? Porque decimos, oye, tengo un sistema de ventilación buenísimo, pero resulta que pues tu aire no está tan bueno y puede ser hasta los productos de limpieza que se utilizan, ¿no? Entonces sí, como en esta parte de revisar. Desarrollo de barrios, que es Neighborhood Development, ¿no? Son más como áreas como grandes donde vamos a desarrollar, por ejemplo, vivienda, algo de comercio, ¿no? Y que vamos tal vez hasta vender algunos lotes, pero hacemos toda esta planeación urbana. Y homes, que es más que nada vivienda,
¿no? Esa es muy particular porque es en esta parte de la preocupación de dónde vivimos, es súper importante y entonces es muchísimo más minucioso las verificaciones de cada cosa. Haz de cuenta, en Homes pueden verificar hasta las partes donde pueda crear humedad y que pueda eventualmente haber algún problema. Tenemos niveles de certificación, tenemos platino, ¿no? Que es el más alto, pero empezamos con certificado. Como les decía, hay una cosa que son obligatorias, todo proyecto que esté certificado LEED cumple con unos prerequisitos y tiene que cumplir como mínimo 40 puntos para llegar al nivel certificado. Luego está nivel plata con 50 puntos, nivel oro con 60 y platino con 80. Como se pueden dar cuenta, es el brinco más alto entre oro y platino con 20 puntos, ¿no? Aquí ya yo siento que pues sí, es una inversión muchísimo mayor, o sea, los proyectos que llegan a platino invierten más, eventualmente pues obviamente hay un retorno a la inversión, ¿no? Porque se tiene que obviamente pues revisar. Pero pues por ejemplo muchos proyectos en México en la versión 2009 estaban llegando a oro bastante bien, o sea, la verdad es que la industria en México está cambiando, está evolucionando. Y ahorita pues estamos entre oro, plata, porque pues subieron los niveles, o sea, han subido como esta parte de los estándares. Y la parte que me gusta y en esta parte de pensar, cuando estamos hablando de materiales y más que nada con el acero también, es pensar en diferentes cosas que puedan llegar a pasar con los materiales. Una, como les decía, con esta parte del ciclo de vida, ¿qué pasa con los residuos que tengo de materiales cuando me llegan a la obra? Todos estos residuos, ¿cómo puedo disminuir mis residuos que están llegando a la obra? ¿No? En esta parte, también pensar, oigan, ¿sabes qué? Nunca en mi vida he visto cuál es el impacto ambiental que tienen, o sea, los materiales, ¿no? O sea, sí llegan y, por ejemplo, ahorita verificamos que sean de bajas emisiones, ¿no? Que no sean tóxicos. Oye, pero no me he puesto a pensar cuál es su impacto desde la extracción de la materia prima, del transporte, la fabricación, ¿no? Entonces ya el empuje que está haciendo LEED en temas de materiales es la transparencia, ¿no? En temas de impactos ambientales, como les decía, la otra es en impactos a la salud, decirnos exactamente todos los químicos, todo lo que se tiene, porque ¿qué pasa muchas veces? Pues varios arquitectos aquí han de estar familiarizados con las hojas de seguridad, ¿no? Leemos esta parte de las hojas de seguridad y entonces lo que pasa es que muchas veces no te viene nada o no te dice casi nada o te dice NA, o no tienen los datos, o así, son como escuetas. Y las que vienen, pues no entendemos a veces la mitad de las cosas que nos están diciendo, o sea, ves el manejo, ¿no? Probablemente para que si es un manejo de residuos peligrosos, pues llevas el control adecuado, pero de ahí en fuera no sabemos si tiene un impacto a nuestra salud. Entonces, esto parte del impacto a la salud, LEED, lo que va a ser mucho más fuerte también es en decirnos cuál es el efecto que tiene a nosotros, o sea, decirnos los químicos y el efecto, el impacto ambiental a la salud y al medio ambiente, ¿no? En esta parte. Y pues como les decía, pues pensar en esta parte del ciclo de vida, mucho con LEED. ¿Cuál es la otra certificación que les hablaba? Esta certificación va a estar más ligada. El edificio, como decimos, bueno, el edificio, la certificación LEED, como vimos, estaba muy ligada así como en la ubicación, en la parte del impacto ambiental, como toda esta parte. WELL va a estar más enfocado en la parte del bienestar de las personas, en temas de salud, de productividad, ¿no? Esta es administrada por el International Wellbeing Institute, ¿no? Ellos, más que nada, como les decía, como es en temas de salud, lo que hicieron es una fusión, ¿no? Trajeron a muchos cuerpos de investigación médica, ¿no? Muchas veces, pues como arquitectos, pues conoces cosas, pero realmente hacen esta fusión, ¿no? Oye, yo sé que la importancia, por ejemplo, de la ergonomía, ¿no? O sea, de que la gente esté en una silla confortable, toda esta parte. Y entonces hicieron como este match con la gente, ¿no? Con investigadores médicos que ayudaron como a decir, sí, por estas las razones, qué es lo que te afectaría, ¿no? Oye, pues sabes que toda la parte acústica, pues es molesto, ¿no? Eso es lo que pensamos y cómo podemos mejorarlo, pero también, pues la parte otra nos va a decir como qué es lo que va a afectarnos en general. Entonces, esto está enfocado mucho en estos espacios donde pasamos pues el 90% del tiempo y pues es esta parte de preocuparnos sobre la salud y qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Es una certificación relativamente reciente, o sea, 2014, bueno, ya no es tan reciente, pero apenas realmente en México están habiendo ya hay como 4, me parece, certificados. Yo siento que cada vez van a haber más. Ahorita sacaron una certificación que se llama Well Health and Safety, mucho ligado a este regreso seguro. Entonces, al final del día, pues sí, como que ahorita hace mucho más énfasis en esta parte. Entonces, como les decía, LEED se enfocó mucho en parte más a la parte de eficiencia energética, como les decía, era su gran objetivo. Aquí su gran objetivo son los usuarios, los ocupantes. Y en este entendido, o sea, muchas veces hablamos de mejorar esta parte del aire, que es lo que estamos respirando, y antes del coronavirus, obviamente la gente no les importaba, ¿no? Y tú les dices, es que si una persona se te enferma, a ti como empleador te cuesta, ¿no? Tú le das ese día libre, pero tú ese día se lo pagas y a su vez pues no trabajan, ¿no? No realizan nada. Entonces sí, como todos estos costos que pueden llegar a ver, pues también pensarlos. Y estos tienen, en lugar de categorías, se llaman conceptos. Ahorita justamente la semana pasada se lanzó la versión 2 de Well, cambian un poquito los conceptos, pero ahorita están vigentes la versión 1 y la versión 2, pero básicamente parten de lo mismo. Hay un tema de aire muy fuerte, como les decía, un tema de agua, hasta de pues estar, y tanto en aire y agua, Well sí va a tener muchas cosas que te va a estar pidiendo hacer pruebas continuas de esto, un tema de nutrición, hasta de cómo, si ofreces alimentos en el edificio, cómo los presentes, ¿no? De que primero, o sea, si no pongas bebidas tan azucaradas, o marques como esta parte de cuántas calorías o cuánto azúcar tiene, o sea, como un poquito también para ayudar en temas de educación de nutrición, tema de iluminación, de hasta qué iluminación vamos a tener, bienestar físico, confort y mente, ¿no? Bienestar físico hasta de, oigan, pues, ¿no? Generalmente en los edificios nunca se usan las escaleras son de emergencia. Oye, ¿por qué no tenemos escaleras, o sea, agradables, con buena iluminación, hasta con arte tal vez, o lo que sea, que fomente que la gente las utilice y pues haga ejercicio? Confort desde, como les decía, un tema de acústica, de ergonomía, mente, la salud mental, que ahora hemos vivido también esta parte con el coronavirus, tanto esta parte donde ya pensamos en el aire, ahora también tenemos que pensar en la salud mental de lo que estamos viviendo y cómo vamos a poder mejorar. Entonces, aquí en lo que es Well, tenemos solamente lo que son 3 niveles de certificación, que es plata, oro y platino, ¿no? En la versión 1 tenía que ver un poquito con porcentajes, ahora sí tenemos un tema de puntos, igual que LEED. De hecho, lo que les platicaba de Rick Federici, ahora está en Well, ¿no? Muy metido, entonces ha también hecho algunos cambios. Y en temas de materiales para la certificación Well, es en esta parte de la parte de la salud va a ser como muy importante. Hay una cosa que se llama materiales libres de VOCs, o SOEBOS, es compuestos orgánicos volátiles. Esos compuestos orgánicos volátiles es todo lo que desprenden, ¿no? Pinturas, adhesivos, selladores, que estamos siempre en contacto. Y yo siempre les digo, para pensar en eso, piensen en el olor a coche nuevo. Cuando olemos, ¿no? Llegamos y, huele a coche nuevo, ¿no? Entonces uno respira, ¿no? Profundamente, y resulta que pues estamos respirando todo lo que está desprendiendo, ¿no? Los textiles ¿no? del coche, los adhesivos, selladores, y todos esos son tóxicos al final. Entonces, ¿cómo podemos tener materiales que tengan bajas emisiones, que no sean tóxicos a nuestra salud, evidentemente también para el medio ambiente, ¿no? Un tema con también esta parte de bioacumulación. Hay muchos lo que le llaman materiales bioacumulativos, es decir, que como poco a poco al final no me va a hacer daño enseguida, ¿no? Se cuenta, pero eventualmente se van acumulando en el medio ambiente, también en mi cuerpo, y eventualmente podrían causar un problema, ¿no? Como podemos oír a veces del plomo, del asbesto, por ejemplo, ahora también el mercurio, ¿no? Se ha dicho mucho.
Y no es que enseguida, ¿no? El que estuviste en exposición 3 segundos te vaya a hacer ya un efecto, ¿no? Pero al final del día eventualmente te pueda llegar a dar algún problema. La siguiente certificación es Living Building Challenge. Esta, como les decía, es la más estricta, para mi gusto. Esta es por el International Living Future Institute. Es, como les decía, muy avanzado, muy riguroso. A mí en particular me encanta LEED por esta parte de la transformación del mercado para ir poco a poco. Esta sí dice, no tenemos tiempo, o sea, un poco en esa parte, no tenemos tiempo, el planeta ya nos necesita, ya por favor lleguen a los más altos estándares, ellos ya no quieren que consumas energía, seas net zero en energía, net zero en agua, un tema con el reciclaje muy fuerte, con selección de materiales mucho más estricto, pero ellos sí están buscando hasta la parte de regeneración del entorno natural. Como les decía, apenas LEED estamos buscando este impacto positivo, ¿no? Estamos, de medida posible cuando inicia, es reducir el impacto ambiental que tenemos. Estos ya dicen, ya queremos regenerar, ¿no? Ir más allá. Entonces, como les decía, estos también tienen como diferentes, puedes hacer Living Building Challenge. Ya cumples con, aquí existen unos imperativos, ¿no? Igual existen unos pétalos, ¿no? Que hay que cumplir, ¿no? Algunos de esos son, pues, ahorita los vamos a ver, que es agua, energía, hasta belleza, ¿no? Un tema como esto, ¿no? Me gustaba alguien que decía que, pues, había que construir con esta parte también de belleza, porque es mucho más difícil demoler eventualmente un edificio bello, digámoslo así, que uno feo, ¿no? Entonces, o uno que ya son de estos edificios que de repente, pues sí, eran muy modernos en su momento y envejecen muy mal, ¿no? Entonces, obviamente va a llegar uno nuevo a decir, pues está horrible, es todo adiós, ¿no? Demoler y volver a construir. Entonces, con una idea como de cómo podemos construir que haya esta parte donde no se quiera demoler hasta como por esta belleza, por así decirlo. Core Green Building Certification también es como un poquito más en enfoque como de nada más una parte, como esta parte de la envolvente áreas comunes. Y cero energía y cero de carbono, ¿no? También podemos tener estas certificaciones. Y ellos en tema de materiales tienen ya ellos mismos, el Living Future Institute, hizo esta que se llama, es una etiqueta que se llama Declare. Me gusta mucho porque es en esta materia en donde, bueno, sí hasta arriba nos dicen temas hasta como, pues, cuál es la expectativa de vida o qué se va a hacer con ese material. Luego aquí va a ser más que nada ligado a los ingredientes, qué químicos vamos a tener. Si tenemos en la lista roja, te los ponen en rojo, así, ¿no? Para que los veas, ¿no? Que tienen muchos ingredientes rojos. Ahora creo que cuando hablado de etiquetas, no sé si les ha pasado con esta nueva ley que pasó, que ya empezamos a ver en el súper que te ponen exceso de calorías, exceso de azúcar, y entonces ya la piensas 2 veces, ¿no? Ya lo ves. O sea, no es lo mismo que de repente sí leías la información nutricional, porque, o sea, de entrada, o sea, ya hay información por lo menos, ¿no? Pero no es lo mismo cuando ya te ponen esas como etiquetas fuertes, algo que te llama la atención. En este caso es lo mismo. Les decía, lean una hoja de seguridad, tal vez no te dice nada, pero si esa hoja de seguridad, imagínense, le pusieran en rojo todos los químicos que son peligrosos, que están en una lista roja, pues sí la piensas 2 veces, ¿no? O sea, sí ya tienes como esa información. Ellos te piden que pongas en naranja otra de las listas rojas, que una la da la EPA, la Environmental Protection Agency, y REACH, que es mucho más que nada en Europa. De hecho, en algunas hojas de seguridad luego te pueden venir que cumple con REACH, por ejemplo. Ellos tienen también una lista de químicos prohibidos y tienen otra lista de químicos que están a nada de estar en esa lista. Eso se cuenta como el paso previo, pero ya casi pasan a la lista prohibida. Y bueno, ellos se van a basar mucho más en esta parte de los químicos. Como les decía, tienen varios pétalos de lugar, agua, energía, salud y felicidad, ¿no? Esta parte, materiales, ¿no? Que eso va a ser como lo que hemos como visto como importante.
un tema de equidad, como les decía, si hablamos de sustentabilidad y no tenemos una parte social, no estamos hablando de sustentabilidad, y el tema de belleza como bastante importante. Entonces, ¿qué hace y qué, digamos, empujan estas certificaciones hacia los materiales o hacia los mercados? Queremos, o sea, como les decía, una de las cosas muy importantes con los materiales es que eventualmente sean accesibles, porque puedo decirte, este material es excelente, buenísimo, es el mejor, ¿no? No tiene casi nada de impacto ambiental, no es tóxico, no, no genera residuos durante la fabricación, no sé, la maravilla, pero no es económico, o sea, no podemos llegar a ser accesibles. Entonces, como les decía, empieza a hacer esta transformación que yo siempre digo, conforme más, y eso todos lo sabemos, ¿no? Conforme más gente lo va consumiendo, pues los costos se van nivelando. Entonces, una de las importancias de mover el mercado de materiales como arquitectos es empujar como a que busquemos siempre los mejores materiales, preguntemos a las industrias, a lo que nos va a proporcionar esos materiales, pues dudas sobre sus impactos ambientales, impactos a la salud, qué hacen con temas de reciclaje, qué hacen en temas sociales, premiar a los que sean transparentes, los que ya hayan hecho una cosa más allá, ¿no? Existe la declaración ambiental del producto, que es todo un tema realizarlo, entonces si lo tienen hasta pues fomentar el uso. Entonces, y más que nada con estos materiales que buscamos que sean económicos, no tóxicos, esta parte de que sean más ecológicos, como les decía, transparencia y socialmente equitativos, es sumamente importante, y mucho radica en que nosotros vayamos preguntando, ¿no? Hoy en día cada vez más fabricantes de materiales se nos acercan, ¿no? Solicitando información de cómo pueden mejorar. Entonces, para irnos y entender como en esta parte ya, como todas estas certificaciones, ¿no? Y yo, bueno, me podría quedar hablando 1000 horas aquí de cada una de ellas, pero ¿cómo, cuál es el, no? Y aplica ahorita para el acero y aplica para muchos materiales, entender cómo están dentro o inmersos en las certificaciones. Entonces, una de las cosas que tiene el acero es que, bueno, y en general materiales, una de las cosas muy importantes que les tengo que decir es que jamás existe un material que esté certificado LEED o certificado WELL o certificado Living Building Challenge, o sea, no existen, ¿no? Los materiales pueden aportar de cierta forma. Las aportaciones no son únicamente, directamente, digamos, así de este material te da tantos puntos, ¿no? Hay muchos que son, o sea, sí tienen una función dentro de algunos créditos, algunos otros optimizaciones dentro de WELL o dentro de los imperativos de Living, pero muchas veces también es de una forma indirecta, ¿no? Y eso es lo que muchas cosas le pasa al acero, ¿no? Una de las cosas, pues, es esta parte de pues, propiedades de alta firmeza, ¿no? Una de las cosas que me encanta con el acero es también, pues, la durabilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de esta parte de entender el ciclo de vida, pues entre que más me vaya a tener una vida mucho más larga, pues no tengo que estar renovándolo, ¿no? Una de las cosas, otro es esta parte de la capacidad de ser muy flexible, digamos, en el uso del mismo material, ¿no? Podemos tener a veces unos claros bastante amplios que nos permita pues cambiar ciertos usos, ¿no? Dentro del mismo espacio, o sea, no casarnos con un mismo uso, que ya diga, ¿sabes qué? Pues hay que demoler o empezar de nuevo. El acero ya de entrada tiene bastante contenido reciclado, ¿no? El acero ya está hecho, ¿no? Con materiales reciclados, y a su vez también, ya que lo desmantelemos de algún lado así, pues puede tener esa parte de volverse a reciclar, ¿no? Al final del día, no, o sea, no va a llegar a un basurero o a un relleno sanitario. Y como les decía, esta parte también que me gusta mucho de pensar con el acero es esta parte, una de largo plazo y la otra es cómo podemos diseñar que hasta se puedan trasladar. Ya sé que son de Oaxaca y así, pero pues en la Ciudad de México existe el Museo del Chopo, no sé si lo conozcan,
Este Museo del Chopo estuvo originalmente construido en 1902 en la ciudad de Dortmund, en Alemania, ¿no? Y era un pabellón de exposiciones industriales. Después lo desarmaron y lo trajeron hasta acá, ¿no? Y lo volvieron a construir. Y ahí pues, ya lleva, ¿no? Ya estamos en el 2020 y ahí sigue el Museo del Chopo, ¿no? Entonces, esta parte de la flexibilidad que podemos tener. Obviamente, cuando hablamos de muchas propiedades que tiene el acero, también va muy de la mano del mismo arquitecto, ¿no? De pensar, si voy a hacer una estructura de acero, ¿cómo vamos a hacer la planeación inicial? De estas ya, por ejemplo, traer ya las piezas precortadas, entonces disminuyo mis residuos en la construcción. Por más que ese material eventualmente se recicle, pues va a generar de todas formas el que si lo traigo y luego lo tengo que regresar a una planta y que se recicle, ¿no? Entonces empieza a haber como muchísimo, un poquito más de conflicto. Pero entonces, ¿cómo pensamos desde un inicio en este diseño? O un diseño, hace cuenta, como el Museo del Chopo, ¿no? Hasta que se pueda mover, ¿no? O que eventualmente, pues, podamos adaptarlo, ¿no? O sea, si eran unas... por ejemplo, una de las cosas interesantes que ahorita he visto con el tema de la pandemia, pues que las oficinas se están reinventando. O sea, no van a cambiar su uso, van a ser oficinas, ¿no? Pero pues estábamos acostumbrados a estas oficinas como, ¿no? Grandes, ¿no? De uno tras otro ahorita, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que pues mucha gente se va a quedar trabajando desde casa, ¿no? Y sí va a existir la oficina porque es importante esta parte social. Pero entonces será eso, entonces van a reconfigurar las oficinas para que sean más espacios de colaboración. Porque ya o sea, en la oficina probablemente busques más ya ahora esa parte de colaboración y mientras otras partes puedas trabajar desde tu casa más concentrado. Obviamente también habrán espacios de concentración porque, pues bueno, también dentro a veces de algunas casas es más difícil el tema de concentración. Pero imagínense, es esta parte de adaptabilidad y si tenemos esta parte de estructuras de acero que nos permita eso, podemos hacer estos movimientos sin tener que recurrir a realmente grandes demoliciones o reinventarnos. Entonces sí, como en esta parte, también es un tema de, pues el acero de por sí no emite compuestos orgánicos volátiles y también muchos de ellos, tanto Verdad o Corsa, pues han trabajado en hacer sus declaraciones ambientales de los productos, en donde ya nos están exponiendo cuáles son sus impactos ambientales para que los conozcamos. Y nosotros también como consumidores poder hacer énfasis de, bueno, ya me dijiste todo tu impacto ambiental y eventualmente pues forzar a que los disminuyan, ¿no? Ya saben cuánto, qué van a poder hacer para disminuir. Entonces, hay unos proyectos que les voy a poner. Está el Phipps Center for Sustainable Landscapes, que este es en la ciudad de Pittsburgh, que de hecho es la cuna de la industria acerera en Estados Unidos. Ellos tienen diferentes certificaciones, también tienen, ellos ya están certificados LEED, parece que también están WELL, SITES, ¿no? Living Building. Ellos básicamente, y por qué la importancia hasta con el acero, tienen toda esta estructura, son unos jardines botánicos, entonces donde tienen que estar controlando muy, muy fuertemente la humedad, ¿no? En esta parte, pues esta parte del consumo de energía, todo esto, y entonces tienen todo una parte de la techumbre que pues es bastante flexible, se mueve, ¿no? Dependiendo, ¿no? Va siendo controlada para que como dice, para controlar temas de temperatura, de humedad, y no tengan que estar utilizando realmente tantos ventiladores que tengan un consumo de energía. Entonces, por ejemplo, aquí el acero, ¿cuál fue su papel? La parte de, pues, proporcionar estas estructuras como bastante ligeras que ayudó en esto, sino que también el acero, como les decía, tiene un alto contenido de reciclado. Entonces, para la certificación LEED, te premian como esta parte. Imagínense que nada más, por así decirlo, cuando tenemos estructuras de acero nos permite poner que tienen 20% de contenido post-consumo. La realidad es que tenemos aceros que tienen 98% a veces de contenido reciclado. O sea, LEED sin información, sin respaldo, nos están dando 20, pero pues la realidad es que tenemos varios que tienen muchísimo más alto. Al igual que pues ayudó mucho en la parte de la gestión de residuos, ¿no? El tener este acero, que no tuviéramos tanto desperdicios en ese proyecto, ¿no? Entonces,
esta es una de las cosas. Las siguientes son, pues, nosotros estamos construyendo nuestras oficinas, ¿no? Son unas oficinas relativamente pequeñas, pero es esta parte, también vamos a buscar 4 certificaciones, pero ¿por qué lo ponemos, aunque sea un ejemplo mucho más chiquito, ¿no? Es, es unas oficinas que van a estar en Coyoacán, ¿no? Y tenemos toda una crujía como más antigua, todavía hecha de adobe. Y entonces, ¿cómo el acero se puede fusionar, ¿no? Con este tipo de estructuras, ser mucho más ligero, ¿no? Apoyar, a veces también tenemos esta parte de ligero, nos permite pues tener mayor amplitud para que nos llegue iluminación natural, tengamos vistas, ¿no? No perdamos como toda esta parte de los claros, ¿no? Entonces sí, el acero por eso, pues en esta parte tiene como fundamental, es parte de como la parte hasta, y en este caso voy a entrar como mucho en living, la parte de belleza también, ¿no? Cómo funcionamos y no atacamos también a la parte histórica. Otro de los grandes es, bueno, Torre Vancomer, aquí en la Ciudad de México. Ellos se certificaron platino, todavía en la versión del IDE 2.2. Mucho de lo que está, pues, y cómo ayudó toda la parte del acero en esta torre, pues más que nada fue que, pues, una es un material que les decía con alto contenido reciclado y la otra es una parte de regionalidad, ¿no? Para LID en 2.2 y en versión 2009, la regionalidad eran 500 millas, 800 kilómetros, ¿no? Entonces, pues mucho del acero pues se hace aquí en México, bueno, muchas veces en Querétaro, tengo en San Luis Potosí, a veces en Monterrey, ¿no? Pero estamos llegando como a esa parte de la parte de regionalidad, ¿no? Y también, como les decía, un tema en la gestión de residuos. Cuando construyeron esto no estuvieron tan preocupados por tanto material de desperdicio que iban a tener en obra, ¿no? Y la siguiente también, aunque como les decía, este es un poquito de estos indirectos, ellos tienen una doble, digamos, fachada que también le hicieron de acero y entonces nos ayuda como a, pues en un tema como estético, un tema, creo que también hay unas estructuras que nos ayudan en temas de carga, pero también pues nos permita que estamos de una distancia a que no nos estén entrando los rayos solares directo y pues ayude un tema de eficiencia energética. También la parte con el acero, la maleabilidad, ¿no? Que tenemos para pues, usarlo diferente, como son unas estructuras mucho más ligeras a unas estructuras muchísimo más robustas. Y entonces, bueno, en esta torre, pues se ve claramente el uso de acero y